Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el Dr. Gustavo Leiva Martínez, profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en México desde 1991, es entrevistado por el maestro Pavel Zavala del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. El día de hoy queremos agradecer la presencia del Dr. Gustavo Leiva, que nos acompaña en las entrevistas con motivo del 19º Congreso Internacional de Filosofía. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Yo, al contrario, soy yo quien está agradecido con ustedes, pues por haberme invitado en primer lugar a este congreso, en segundo lugar por la entrevista que me están haciendo ahora y en tercer lugar pues por la gran generosidad con la que me han recibido aquí en Aguascalientes en general y en esta universidad en particular. Muchas gracias por su presencia y pues bueno, vamos a comenzar con la entrevista. ¿Usted considera que el mundo sería el mismo sin la filosofía? No, yo considero que el mundo no sea el mismo sin la filosofía y esto lo considero por varias razones. Yo creo que desde su surgimiento en la Grecia antigua, si nos remontamos a los filósofos milesios, la filosofía ha sido siempre un esfuerzo realizado para comprender desde la razón y por la razón lo que acontece en el mundo natural, en el mundo social y en el mundo interior de los seres humanos. Si nosotros vemos a los filósofos milesios, por ejemplo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, hay un esfuerzo y una tentativa central por tratar de explicar el mundo que antes era explicado a través del mito, de la religión, etcétera, en una forma racional. Yo creo que desde entonces la filosofía ha hecho una gran contribución para la racionalización de las imágenes del mundo, para el desarrollo de formas de la comprensión racional del mundo, sea a través de la ciencia, sea a través de la lógica, sea a través de una reflexión, en este caso sobre la moral, sobre la política, para organizar la convivencia en común, etcétera. Y yo creo que así comprendida la filosofía ha, digamos, no solo contribuido a formar el mundo, a configurarlo, sino también a reflexionar sobre él y a transformarlo. Esto se puede ver de manera muy clara, por ejemplo, en el impacto que ha tenido el pensamiento filosófico en ciertos momentos, diría yo, que estelares de la historia de la humanidad, no solo en Occidente, también fuera de Occidente. Pienso, por ejemplo, con el advenimiento del cristianismo, la gran labor que ofrecieron los filósofos medievales, San Agustín, Santo Tomás, etcétera, para darle un soporte filosófico a lo que sería una de las grandes religiones, digamos, de alcance mundial, como es el cristianismo. Pienso, por ejemplo, la manera en que la filosofía contribuyó también a configurar el mundo moderno de la racionalidad científica y al aporte que pudo haber tenido la ciencia en la manera en que, por ejemplo, en autores como Descartes, como el propio Galileo, que además de ser un científico, realizaba una reflexión filosófica sobre su propia práctica, en el papel y en el modo de configurar esa nueva comprensión del mundo que se fue delineando en lo que sería la ciencia, ¿no?, en el siglo XVI, XVII, de la que nosotros somos hasta ahora herederos. Pienso también, por ejemplo, en el papel que tuvo la filosofía en el surgimiento de estos que fueron llamados los ideólogos en la época de la Revolución Francesa y digamos, la manera en que esta labor de los llamados ideólogos, les idéologues le llamaban, se articuló, cristalizó en la enciclopedia y en el impacto que pudo haber tenido la enciclopedia en la reconfiguración del mundo y en el advenimiento de este gran acontecimiento que fue la Revolución Francesa del 18, de 1789. Digo, por no hablar, digamos, de la manera en que a través de esa suerte de reformulación de la filosofía hegeliana que se puede encontrar en un pensador como Marx, pudo indirectamente haber contribuido a la reconfiguración del mundo ya en el siglo XX a través de experiencias revolucionarias como la que hubo en Rusia, después en China, en Cuba, etcétera. Entonces yo creo que sin la filosofía no se podría entender el mundo. Claro, usted menciona que la filosofía transforma el mundo. ¿Usted considera que a pesar de esa capacidad transformadora que tiene la filosofía y dadas las condiciones actuales, se encuentra en peligro? ¿Se encuentra en peligro de desaparecer? Yo digo que la filosofía como tal ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su historia.
¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, a pensadores como Platón, como Aristóteles, etcétera, pues prácticamente vemos que la filosofía es una reflexión sobre prácticamente todos los ámbitos de la realidad humana y de la realidad extrahumana, ¿no? La filosofía es una reflexión sobre el cosmos, es una reflexión sobre la política, es una reflexión sobre el propio individuo, sobre la manera en que el individuo debería de vivir en el interior de una sociedad y por tanto organizar su vida, etcétera. Y, digamos, así entendida, pues la filosofía prácticamente hablaba, se preocupaba y reflexionaba sobre todo. Con el desarrollo del tiempo, estos ciertos ámbitos de este gran saber totalizante que era la filosofía en su momento, se empezaron como a desprender de la filosofía y a constituirse en disciplinas autónomas, ¿no? Podemos pensar así, por ejemplo, la biología, la química, la física, etcétera. Esto sin duda pues, ha traído una serie de repercusiones en el interior de la propia filosofía en el sentido de plantearse después de que, por ejemplo, estos discursos científicos, los que he mencionado, se empezaron a autonomizar de la filosofía y a comprenderse ya no más como filosofía, sino como ciencia. La filosofía tuvo que empezar a replantearse su propio sentido, su propia función y la relación que tenía con estas disciplinas, ¿no? Si uno, por ejemplo, ve en el siglo XIX esto que hoy llamamos sociología, esto que hoy llamamos ciencia política, etcétera, eran como parte integrante de lo que se entendía por filosofía. Y usted puede encontrar, por ejemplo, en Hegel o en Kant, una serie de reflexiones muy interesantes sobre lo que hoy llamaríamos la ciencia política, o que tiene que ver con lo que hoy llamaríamos ciencia política, y que sin embargo en ese momento pertenecían a la filosofía, en particular a la filosofía del derecho, por ejemplo, o en el caso de la sociología, ¿no? La sociología como tal es una disciplina pues relativamente reciente, finales del XIX, principios del XX, y si usted ve, por ejemplo, las cosas que escriben los fundadores de la sociología, Max Weber, Georg Simmel en Alemania o Emile Durkheim en Francia, se va a dar cuenta de que esos temas eran temas de la filosofía que después se independizaron. Ahora, la filosofía, sin embargo, se ve. Lo que quiero decir es esto, que la filosofía se ha visto a lo largo de su historia siempre llevada a la necesidad de reflexionar sobre sus propias transformaciones, sobre los discursos que antaño formaran parte de ella y que se han independizado y con discursos con los que ahora se tiene que relacionar. La filosofía, una vez que la biología, la matemática, la física se independizan de ella, tiene que empezar a reflexionar sobre esos discursos y tenemos filosofía, la biología, matemática, etcétera. Y sin embargo ahora yo creo que el problema de la filosofía es no solo ese, a saber, las disciplinas que antaño formaran parte de ella y que se han independizado y sobre las cuales ella ahora tiene que reflexionar y se tiene que convertir, digamos, no le puede indicar a las matemáticas qué tienen que hacer las matemáticas, no puede ser prescriptiva, sino que tiene que ser algo así como una reconstrucción, ¿no? Una disciplina reconstructiva que hacen las matemáticas, cómo construyen sus teorías, igual en el caso de la política. Sin embargo, el gran problema que yo veo ahora con la filosofía, pues es un problema que yo creo que caracteriza, inédito, comparado con los problemas que he mencionado hace un momento, inédito hasta cierto punto y más complicado, porque es el problema de la economización del saber y la funcionalización del saber en relación o con respecto a los imperativos que dimanan de la economía, concretamente del mercado, ¿no? Que sobre todo lo que se demanda pues es un saber que sea aplicable, que sea utilizable para la reproducción de la economía, que prácticamente no requiere de una reflexión y de una crítica sobre nuestra manera de organizar nuestra actividad económica, etcétera, y que en ese sentido, pues no solo la filosofía, sino las humanidades, diría yo, que están en peligro en virtud de una concepción, diría yo, que tecnocrática de la cultura, del saber y de lo que es, digamos, la propia enseñanza en las universidades, ¿no? Donde la filosofía y las humanidades están siendo desplazadas en favor de disciplinas que ahora se piensa que proporcionan un conocimiento y una aplicación práctica más inmediata al servicio pues, de necesidades de carácter económico o administrativo, ¿no? Este enclaustramiento de la filosofía en las universidades, de las humanidades en las universidades, ¿les permite sobrevivir o las lleva también a su propia extinción? Al acotarlas en pequeños espacios, les va reduciendo su campo de acción y las convierte más en una especie de, pues sí, de espécimen raro que está ahí en la universidad, en la facultad, solo para no perderlo. Claro, esa también es una pregunta que yo creo que es muy interesante y central, porque yo hasta ahora me he referido
digamos, a los peligros que le debiera la filosofía desde fuera, en este caso de someter cada vez más la cultura y el saber a los imperativos del mercado y sobre todo la educación que se da en las universidades. Hay excepciones, por supuesto, esta Universidad de Aguascalientes es una de ellas, creo que la Metropolitana de donde yo vengo, la UNAM en México, y hay muchas excepciones, felizmente. Pero también los filósofos, creo que la pregunta apuntaría hacia allá o en esa dirección querría entenderla yo, los filósofos también tenemos nuestra propia responsabilidad, en el sentido de que, como usted lo ha dicho, ¿no? La filosofía surgió también pues como una reflexión también sobre los asuntos públicos, sobre cómo poder organizar la convivencia de una manera pacífica en el interior de la polis, ¿no? En el interior de esto que llamaríamos hoy pues una sociedad, un estado específico. Y ahí la filosofía, en algún momento, ha habido momentos estelares, yo digo, en la historia de la humanidad, donde la filosofía en ese sentido ha tenido una presencia muy fuerte en el espacio público, ¿no? En los debates, para, digamos, tratar de articular necesidades, inquietudes, demandas de los ciudadanos y poder plantearlas en el espacio público para desde ahí poder incidir en una transformación de la sociedad. Esta presencia de la filosofía en el espacio público, pienso yo que se ha perdido y se ha vuelto algo muy problemático por varias razones. Una es la manera en que están configuradas nuestras universidades, ¿no? Otra, que es muy importante, es que la filosofía se ha convertido en un sentido para bien, en otro sentido para mal, en un saber altamente especializado, ¿no? Para bien, ¿en qué sentido? Bueno, vemos disciplinas como la lógica, la filosofía del lenguaje, etcétera, que tienen un alto grado de refinamiento. No solo estas, ¿no? Podemos hablar también de la filosofía política, la ética, la metaética, la ética aplicada, la filosofía del derecho, y, digamos, se han convertido en discursos altamente especializados, altamente diferenciados, lo cual significa pues, que han desarrollado estrategias argumentativas, conceptos cada vez muy diferenciados y cada vez más precisos, ¿no? Para poderse referir y para poder comprender, reflexionar y criticar determinadas teorías, determinadas formas sociales, determinadas configuraciones institucionales, etcétera. Eso me parece una cosa muy positiva. Pero, al parecer, el precio que hemos pagado por esta especialización es que hemos perdido la conexión, digamos, con los ciudadanos comunes y corrientes, tanto con los académicos, no filósofos, como con los no filósofos y con el ciudadano de la calle. Y entonces ahí yo creo que los filósofos tenemos que volver a hacer un esfuerzo, los filósofos en particular, los académicos en general, y es un esfuerzo que tiene que ser también, yo diría que realizado por parte de nuestras universidades, de poder volver a reconectar el saber que se genera en las universidades, la reflexión que se genera en las universidades, no me refiero solo a la ciencia, me refiero a las humanidades, etcétera, con el espacio público y con los ciudadanos en la calle. Aquí me parece que hay que reconstruir muy cuidadosamente esos vínculos. Todavía teníamos aquí, eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, pienso el caso en Francia. En Francia los filósofos han tenido siempre, tradicionalmente, por lo menos desde el siglo XVIII, han tenido una presencia pública muy importante, ¿no? Por ejemplo, Rousseau, Diderot, con la enciclopedia, hasta, si usted va hasta el siglo XX, ¿no? Sartre, Jean-Paul Sartre, un gran filósofo, pero era un hombre que escribía obras tremendamente complicadas, sugerentes, por esto que decíamos, el lenguaje que viene ahí de la fenomenología de Hegel, etcétera, pero que al mismo tiempo se podía pronunciar y tener una voz y una presencia muy importante en el espacio público sobre determinados problemas en el acontecer político de Francia. Y cuando Sartre hablaba, bueno, había un gran despliegue en periódicos, en televisión, etcétera. Y si ustedes ven, por ejemplo, hay todavía estas fotos del momento en que fallece Jean-Paul Sartre, era una procesión enorme. Entonces ahí digo, el filósofo habla y tiene una presencia pública muy importante y se sabe dirigir a los ciudadanos, etcétera. Y tiene esta especie como de faro, ¿no? Que una guía, ¿no? Que reflexiona, critica y puede detectar de esa manera pues, lo que está marchando mal en la sociedad. ¿Sí? Curiosamente menciona Jean-Paul Sartre. Sí. Actualmente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se graduó como filósofo, sí, con una tesis sobre Foucault, me parece. Sobre Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Sí. ¿Cree que Emmanuel Macron pueda ser como esta imagen del filósofo que retoma otra vez la vida pública o es nada más una etapa de su formación académica? Yo creo que es una etapa de su formación académica en parte, ¿no? Porque el problema es que hay un texto muy bonito de Kant que aparece hacia
al final de este libro que se llama Hacia la paz perpetua. Y ahí Kant habla de cuáles deben ser las relaciones de la política con la moral y con el derecho. Y habla del político moralista y habla del moralista político. Y lo que dice Kant es que el político en realidad se tendría que guiar siempre por principios que vienen de la moral y siempre acotada su acción como político por la moral por un lado y por el derecho por el otro. Y sin embargo, lo que se advierte en el mundo contemporáneo es que los políticos cada vez más se guían por principios que tienen que ver con la razón de Estado, por principios que tienen que ver con la política real, etc. Entonces yo creo que en el caso de Macron me atrevería a decir que esta formación filosófica que él tuvo, sin duda importante, respetable, etcétera, tal vez sea algo que, no lo quiero decir así, pero que quizá quede como en el anecdotario biográfico, porque en realidad es cierto, él está tratando de formar con Angela Merkel en Alemania una suerte de contrapunto, una suerte de contrapeso a este hombre que tenemos aquí arriba en la presidencia de Estados Unidos, que sabemos que está caracterizado por su beligerancia, por su emocionalidad en el plano de la política, en el pleno sentido de la palabra, y en ese punto es bueno lo que está haciendo Macron, formar el contrapunto. Pero no veo todavía en él una reflexión, digamos, sobre la sociedad, sobre la política, como la que, por ejemplo, se advertía todavía en época de Mitterrand. No creo que esté a la altura de Mitterrand, y es preocupante estas últimas declaraciones que acaban de hacer él y Angela Merkel, en el sentido de que esta contraposición a Trump iría o pasaría por la vía de que la Unión Europea pensara en formar un ejército europeo también, ¿no? Como para tratar de poner un contrapoder o un equilibrio, un contrapunto a Trump. Digo, no creo que esa sea la estrategia más adecuada, ¿no? Y por la vía militar o por la vía del armamento, en fin, ¿no? Tendrían que ser otras vías, ¿no? Una vía política, una vía jurídica, para poder hacer un contrapeso ideológico, político, jurídico a la hegemonía de Estados Unidos. Menciona a Trump y a Angela Merkel. Sí. Y en algo que tienen en común la Unión Europea y Estados Unidos es la crisis migratoria. ¿No? En Europa están recibiendo a personas de Medio Oriente, de África, y en Estados Unidos pues se acerca una caravana migrante con dos secciones prácticamente. ¿Qué podría la filosofía aportar para solucionar este tipo de problemas? La migración, por ejemplo. Sí. ¿Cuál podría ser la principal aportación que haría la filosofía para resolver este tipo de problemas, de crisis? Sí, pues yo aquí me voy a referir de nuevo a este filósofo que ya cité, que yo creo que es uno de los grandes filósofos de la modernidad, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant, en esta obra que yo he mencionado, Hacia la paz perpetua se llama. Va a salir pronto una traducción en el Fondo de Cultura Económica, una nueva edición, una edición bilingüe que yo preparé, y ahí él habla de esto que llama... Él habla de que el derecho y la política tienen que ser pensados en tres niveles, ¿no? El primer nivel es el plano del derecho interestatal, en el interior de un Estado-nación. El segundo nivel es el nivel del derecho internacional, las relaciones entre estados, ¿no? México con Argentina, Argentina con Brasil, Brasil con Francia, etc. Y hay un tercer nivel, que es el plano del que él llama el derecho cosmopolita, que no es exactamente la relación entre estados, sino la relación que habría en este caso entre estados y sociedades con respecto a ciudadanos que han sido expulsados de sus países por cualquier razón, que han tenido que emigrar o que forman parte de comunidades que no se han dado a sí mismas la forma jurídico institucional de un Estado. Y aquí Kant habla de algo que, bueno, es muy interesante, pero que hoy en día nos queda corto para esto que usted menciona, que es el derecho de hospitalidad. El derecho de hospitalidad, él dice los ejemplos que él pone, piensen ustedes que esto lo escribió él hacia finales del siglo XVIII, una situación muy distinta a lo que tenemos ahora, de éxodos masivos producidos por la miseria, por las guerras, por la violencia, etc. Y de lo que él habla ahí es del derecho de hospitalidad y la necesidad de que aquellos que llegan a un país extraño que no es el suyo tienen que ser recibidos por el país de llegada pues por condiciones de hospitalidad y darles a ellos las mejores condiciones y no permitirles o bajo ninguna circunstancia obligarlos a regresar al país o al lugar del que vienen huyendo, sobre todo cuando el regreso ponga en peligro su vida. Por ahí hay una respuesta interesante, pues que hoy en día se sigue planteando, ¿no? En términos de digamos, el derecho internacional, el derecho cosmopolita, y yo pensaría sobre todo en dos grandes autores que han pensado muy bien sobre esto. Uno es Jürgen Habermas, el filósofo alemán, nació en el 29, vivo todavía, el próximo año cumple 90 años, y el otro es John Rawls,
desgraciadamente ya fallecido, este filósofo norteamericano, y los dos hacia el final de su vida se han enfrentado con este problema. Este problema tiene que ver y se puede reflexionar sobre él en términos de filosofía política y filosofía del derecho, por ejemplo, con el plano de un derecho internacional, con el plano de una justicia internacional, con el plano de qué se va a hacer para revertir las condiciones de pobreza y de violencia fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, en el llamado tercer mundo, que son las que obligan y son las que expulsan a estas personas. En donde, bueno, aquí en México también tenemos mucho que reflexionar, ¿no? Porque en México, como usted sabe, me permito decirlo, creo que esto puede sonar un poco fuerte, pues que siempre nos ha caracterizado como una doble moral, porque siempre estamos criticando a Estados Unidos por el trato que dan a nuestros migrantes, pero el trato que damos nosotros a los migrantes que vienen de Centroamérica, pues el domingo pasado hubo una marcha para mí vergonzosa con unos carteles en donde llamaban a estos hondureños que se regresaran a su casa, que eran unos muertos de hambre, en fin, una cosa terrible y vergonzosa. Y ahí la filosofía tiene mucho que hacer, en términos de reflexión sobre el derecho, sobre la política, sobre las condiciones, ¿no?, que han llevado a estos migrantes a huir de sus países, sobre las condiciones que tendrían que permitir en el estado de llegada o en el estado de paso, que es en este caso México, pues dar las mejores condiciones para esos migrantes y tratar de coadyuvar, pues a repensar las soluciones en el plano internacional que pasan por la economía, que pasan por la política, para que estos fenómenos se acoten, se prevengan y se les dé un trato, pues en el marco del derecho internacional, yo creo, ¿no? Menciona a Jürgen Habermas, sí, exponente de la teoría crítica, sí, y sé que es una de sus líneas de investigación, uh-huh, la teoría crítica. Me gustaría preguntarle, ¿qué podría decirnos Habermas o Horkheimer, Adorno, respecto al actual ambiente político en México? ¿Estamos viendo una cuarta transformación o es un paso más de la dialéctica de la Ilustración hacia una nueva forma de dominio más sutil? Mira, el asunto que yo creo en México, es muy difícil poder comparar la situación de México con la de Alemania o con la de algunos países europeos, ¿no? Pero hay un punto en el que creo que paradójicamente sí se podría equiparar México con Alemania, que es el siguiente. Tanto México como Alemania hasta 1945, son países sin tradición democrática, ¿no? De hecho, la tradición democrática aquí en México pues prácticamente nula, ¿no? Todo a lo largo del siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, pues fue una sucesión de guerras, falta de estabilidad política, etcétera. Después tuvimos una dictadura de más de 30 años, de lo que fue el Porfiriato, vino una revolución que, bueno, según se la quiera periodizar, 1910 a 1917, 1910 a 1928, en donde pues prácticamente la experiencia democrática que se tuvo en ese momento fue muy, muy breve y terminó trágicamente, ¿no?, con Madero, y posteriormente tuvimos pues un partido que se encaramó en el poder y estuvo prácticamente 70 años. Se habla de que, digamos, a finales de los 90 empezó una transición democrática. No, yo creo que hubo cambios, hubo liberalización, etcétera, pero no ha habido todavía una transición democrática. Entonces, ¿qué dirían Adorno, Horkheimer, o qué podría decir yo apoyado en Adorno y Horkheimer? Que la filosofía lo que tendría que hacer en México es repensar primero cuáles son las condiciones que han impedido la ausencia de una democracia, y la democracia no solo como orden institucional, sino como cultura democrática entre los ciudadanos y de los ciudadanos. Cuáles son las razones que han bloqueado o han impedido la formación de una democracia y de una tradición democrática en México, 1. 2, y cuáles son las condiciones de posibilidad de el nacimiento de una democracia o la generación de una tradición democrática en este país. Y 3, ¿de qué manera podría la filosofía contribuir a que esa democracia o esa transición democrática culminara, que la democracia se radicalizara, que se acabaran con cosas tan grotescas como la flagrante corrupción, la impunidad que hay en este país? Y 4, ¿de qué manera se podrían poner diques a través tanto de la política como del derecho para que esa democracia o ese proyecto democrático que se está insinuando ahora no tuviera una regresión o no pudiera revertir? Y aquí me parece que es muy importante pues la participación de los ciudadanos, el desarrollo de una cultura del debate, de la tolerancia, del razonamiento público, del ejercicio público de la razón, en el sentido
vuelvo a la pregunta de la presencia de la filosofía en el espacio público, ¿no? Que nuestros intelectuales, nuestros académicos, filósofos, no filósofos, ciudadanos, por supuesto, intervengan en los debates públicos con argumentos, con razones. Yo creo que eso nos va a venir bien a todos, ¿no? En cuanto a la tarea de la filosofía política, esta tendría que centrarse en describir las condiciones fácticas en las que se hace la política, es decir, describir únicamente el ser, o prescribir las condiciones bajo las cuales se tiene que hacer política, es decir, establecer un deber ser. Sí, sí, esto del ser y del deber ser es como tradicionalmente se plantea el problema. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de la filosofía política, tiene como varios temas, ¿no? Y uno de los temas centrales es, a ver, cómo poder organizar la convivencia en común y la regulación de los conflictos que dimanan de esa convivencia en común entre los ciudadanos. Y para ello se requiere un orden jurídico. Y ese orden jurídico tiene que estar conectado, eso es importante, con, digamos, un cierto anclaje constitucional de principios jurídicos, en este caso principios del derecho, que sean susceptibles o a los que los ciudadanos puedan haber dado su asentimiento. Entonces, si entendemos esto de esta manera, pues ya hay varias cosas que estamos asumiendo. Es una idea, digamos, que viene ya desde la tradición democrática. Pienso en Rousseau, pienso en Kant, pienso en el propio Habermas, etcétera, que se trata de que la filosofía reflexione sobre las condiciones que podrían, o bajo qué condiciones puede ser legítimo un orden institucional, jurídico y político, y que esas condiciones están conectadas con la idea de que ese orden tiene que ser un orden al que los ciudadanos hayan dado un asentimiento en el interior de un razonamiento público del que nadie estará excluido. Entonces aquí he mencionado como varias cosas, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, el problema de la democracia, tiene que ver con el problema de la inclusión, tiene que ver con el problema de la legitimación sobre la base de la argumentación, de los órdenes jurídicos y políticos que norman, que gobiernan nuestra comunidad. Algunos de ellos ya están articulados, ¿no? Ya están operando efectivamente. Uno puede mencionar, por ejemplo, respecto a la Constitución, otros no, habrá que desarrollarlos. Y aquí viene la tensión entre el ser y el deber ser, que bueno, también lo dice Kant de alguna manera, ¿no? Esas ideas están en parte ya ancladas en los órdenes jurídico-institucionales y por tanto son del orden del ser, pero al mismo tiempo están realizadas de manera imperfecta. Y en ese sentido se nos plantea como tarea política el que estos órdenes fácticos, real y empíricamente existentes, pues se puedan adecuar cada vez más o puedan ir marchando en dirección de esa idea que no es solamente un mero deber ser, sino que ya está, no sé si me explico, sino que ya está al menos parcialmente realizada en ciertos aspectos, en ciertas instituciones. Y la tarea de que esto pueda ser realizado, que es una tarea inacabada, yo diría, esto pues es obra de los ciudadanos, esto no lo van a hacer ni las autoridades, ni los políticos, etcétera, es obra de los ciudadanos. Y yo digo, es muy interesante esto, ¿no? Una democracia vive no solo por el orden institucional, sino vive también por los ciudadanos que la mantienen, la defienden y tratan de preservarla y radicalizarla, ¿no? Muy bien, pues queremos agradecerle su amable presencia el día de hoy. Queremos agradecerle a todos los televidentes que nos hayan sintonizado y bueno, nuevamente doctor Leiva, muchas gracias por habernos permitido esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ha sido un placer estar aquí conversando. Muchas gracias. Gracias.